en un tiempo de mucha dificultad y de mucha confusión. Existen cientos de evangelios diferentes que se han propagado por el mundo y que se han transformado en un bosque en el cual los buscadores de la verdad se pierden y se confunden y no hayan qué camino seguir. Por allá en el siglo IV en adelante han ido surgiendo diferentes enseñanzas. Por ejemplo, un hombre de alrededor de 40 años cuenta que un día fue a un lugar donde había una cueva y allí fue visitado por el ángel Gabriel. Y de esa visita y de esa conversación surgió un libro. El hombre se llamaba Mahoma. El libro que él escribió se llama el Corán. Y de sus enseñanzas surgió lo que hoy conocemos como los musulmanes. Después, por allí en el siglo más o menos 18, en los años 1800, otro hombre joven también fue a un lugar, a una montaña, y allí fue visitado por un ángel que él dice que se llamaba Moroni. Y lo interesante es que este ángel le regala un libro, según nos cuenta este hombre, que se llamaba José Smith, y era un libro de oro que después el ángel se llevó y que bueno, hoy conocemos como el libro Mormón. Y de allí surgió una iglesia también grande y poderosa denominada los mormones. Luego, por allí en el año 1830, un hombre comenzó a predicar que Jesús regresaba en 1843 primero y después 1844, su nombre Guillermo Miller. Y aunque él no se dijo profeta, él estaba en cierto sentido profetizando que Jesús regresaba en esa fecha. Falló. Pero de su predicación y de lo que él hizo surgieron dos movimientos. Uno dirigido por Elena G. de White, una mujer que se le llama profeta y que hizo surgir un movimiento que hoy conocemos como los adventistas del séptimo día. También de esa misma predicación de Guillermo Miller surgen después otros movimientos, como por ejemplo la Iglesia Universal del Reino de Dios, que comienza con las predicaciones de Herbert Armstrong, y también surgen otros grupos, como por ejemplo los Testigos de Jehová, con Carlos Russell, que también había sido adventista, igual que Armstrong. Y así, el mundo se llenó de diferentes mensajeros que decían que hablaban de parte de Dios. De estos líderes, de estos hombres que dijeron que hablaban de parte del Señor, han surgido movimientos que hoy en día tienen millones de seguidores. También sabemos que vivimos en tiempos difíciles, diferentes, donde han surgido predicaciones o predicadores, mejor dicho, con un mensaje que atrae a las multitudes. Muchos son los seguidores de hombres como Benny Hinn, Cash Luna, ¿no es cierto? Y otros que predican, por ejemplo, lo que le llamamos el mensaje de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Otros enseñan un evangelio de sanidad diferente al que enseña la Biblia. Vemos, por ejemplo, que estos hombres de hoy son capaces de mover el brazo y toda la iglesia que está presente en el servicio se caen de espalda. A veces ni siquiera mueven el brazo, solo soplan y la gente se cae de espalda. Parece un evangelio poderoso. Hombres visitados por ángeles, hombres llenos de poder. ¿Debemos creer en eso? ¿Significa que porque ellos dicen y hacen lo que hacen, tenemos que creer lo que ellos predican? Te invito, querido hermano, a leer lo que nos dice Gálatas capítulo 1, versos
6 al 8. Dice la palabra del Señor. Estoy maravillado, es el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, está hablando el apóstol Pablo, digámoslo con otras palabras, más si aún un apóstol o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Queridos hermanos, no importa que haya sido un ángel el que haya anunciado esos otros evangelios, que no son realmente evangelios, pero que vemos predicarse por tantos lugares. No importa que sean hombres llenos de poder, no importa que se llamen profetas o que se llamen apóstoles, no importa cuál sea el nombre de ellos, si es un evangelio diferente del evangelio de la cruz, del evangelio ensangrentado, del evangelio de Jesucristo, del evangelio de la salvación y de la gracia, si es un evangelio que no esté anclado en la palabra de Dios, queridos hermanos, debemos llamarlo anatema, debemos rechazarlo. Dios les bendiga, es mi deseo y oración.